Padre que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, en que las necesidades de tu pueblo son traídas, deseamos y pedimos que tu mano poderosa se manifieste, tu mano que siempre ha estado con tu pueblo se extienda y toque cada necesidad y toque cada problema de los hijos de tu pueblo. Resuélvelos en el nombre de Jesús. Sana, liberta, da poder. Y que tu palabra fluya, tu palabra se derrame, y tu palabra nos ubique y esta palabra nos coloque donde tú quieres que estemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos, hermanos, a hablar esta mañana de la circuncisión. La circuncisión, literalmente, de la carne, que era una señal de pacto en el antiguo convenio de Dios con Israel. Cuando Dios habló con Abraham y le dijo que si creía sería heredero de todas las promesas, Dios le dijo que se circuncidara a él y todos los suyos como señal de pacto. O sea, era un corte de carne visible, exterior, que el pueblo de Israel ostentaba como indicación de que eran el pueblo que Dios había elegido para ese tiempo. Y esa señal exterior llevaba a que toda la gente con esa señal se creía ya santificada, como que ya tenía todo lo que Dios le había ofrecido por el sencillo hecho de haber sido cortada una parte de su carne, una señal externa. Y entonces el trato se extendía a través de los años en que los sacerdotes y los escribas y los fariseos de Israel exteriorizaban más que tratos internos lo que ellos querían exhibir, que según ellos tenían de Dios. Y era así que ellos caminaban con ropas largas para que se viera que eran santos, y ellos se ponían rótulos, filacterias, se ponían textos, diríamos ahora, en el vestido, su manera de andar, su manera de ayunar, su manera de orar, era una exhibición exterior de una piedad que necesitaban ellos que fuera vista por los hombres. Porque con eso ellos estaban diciéndole a la gente que tenían un convenio con Dios, que eran el pueblo de Dios y que Dios tenía promesas para ellos. Y eso fue por muchos siglos. Pero resulta que al pasar los años, este pueblo llegó a confiar más en las exterioridades, en el hecho de tener filacterias, o sea, textos puestos en la ropa, o en la palidez del rostro porque estaban ayunando, o en la circuncisión porque había cortado parte de la carne como una señal de pacto con Dios. Habían llegado a confiar de tal manera en esas cosas que ya no les importaba cómo estaban por dentro, con tal de que los hombres los calificaran de santos por lo que veían afuera. Ya no había que preocuparse de lo de adentro, porque eso no se veía, lo podían ocultar. De tal manera, hermano,
que toda la religión israelita, judaica, se había convertido en ser vistos de los hombres como piadosos. Si iban al templo, tenían que hacer ostentación de que oraban para que vieran que oraban. Si estaban en el templo mismo, tenían que llevar esa ropa ya tradicional del sacerdote para que vieran que eran sacerdotes. Y así cada cosa. Y cuando el Señor Jesús vino a la tierra para inaugurar un nuevo pacto que iba a suprimir las señales exteriores, ellos se extrañaron. En primer lugar, el Señor no tenía ropa sacerdotal. Y el Señor venía para decirles que había una nueva circuncisión. Que ahora ya no se preocuparan de la circuncisión externa. Que ahora iba a ser suprimida inclusive la circuncisión de la carne. Para hacer una circuncisión adentro en el corazón. Y hermano, note usted la diferencia. La circuncisión de la carne la podían hacer los hombres. Eran hombres los que hacían la circuncisión de la carne. De tal manera que bastaba para, según ellos, ser pueblo de Dios, llegar a que lo circuncidara un hombre. Y a ellos decían, pues ya estamos circuncidados. Y hacían todo lo que, según ellos, podía identificarlos en la calle como santos. Pero cuando vino el Señor les dijo, bueno, se acabó aquella cosa exterior. Se acabaron ya las ceremonias y los ritos y la circuncisión, porque ahora los que van a estar en el pacto con mi Padre, con Dios, ya no van a ser reconocidos por señales externas, sino que ahora va a haber una comunión espiritual interior. Aleluya. El carácter de Jesucristo va a ser implantado en cada uno de los hijos de Dios mediante el Espíritu Santo morando en ellos. Y ahora ya no va a haber necesidad de señales afuera de ninguna clase. De tal manera que eso fue abolido. Ahora no hay que tener algo afuera para saber que alguien es hijo de Dios. No lo va a identificar la cara, no lo va a identificar el vestido, no lo va a identificar las formas externas. Porque eso era del tiempo de la circuncisión. Ahora suprimida toda esa exterioridad, se iba a depender del carácter de Cristo implantado por el Espíritu dentro de nosotros. De tal manera que iban a haber virtudes que iban a estar aflorando al exterior, pero ya no iban a ser cosas materiales ni señales externas visibles. Por eso en este tiempo de la gracia no hay sacerdocio uniformado. Por eso ahora el sacerdote del nuevo pacto no necesita identificarse con ropa. Porque todos los que somos hijos de Dios ya somos sacerdotes. Ahora, ¿cómo se va a conocer que usted y yo somos sacerdotes? Si estamos en el nuevo pacto, no lo vamos a reconocer por ropa. Ya no lo vamos a reconocer por una circuncisión en la carne, porque no hay. Ahora, ya no lo vamos a reconocer por la manera de caminar físicamente. Ya no lo vamos a ver por la manera en que usted se arregla exteriormente, sino que tiene que ser reconocido el que es del Señor por las virtudes que van a aflorar de adentro para afuera, que se llama el fruto del Espíritu. Porque por eso Cristo dijo, y óigalo bien hermano, Cristo no dijo, mis seguidores los van a identificar por su manera de arreglo personal. Dijo, los van a identificar por su fruto o por sus frutos, por las virtudes
que el Espíritu va a poner adentro y que van a salir afuera. De tal manera que ahora no es el hombre el que te tiene que decir cómo tienes que andar por fuera, sino que ahora es el Espíritu Santo que está adentro el que te lo tiene que decir. Aleluya. De tal manera, hermano, que usted no encuentra ninguna señal exterior de nuevo pacto. No hay nada que lo identifique. Antes, la circuncisión, señal exterior. Ahora en el nuevo pacto, ¿qué señal le va a identificar? Es posible que usted haga algún acto como el bautismo de agua, pero ese bautismo no le deja señales exteriores. Es posible que usted tome la Santa Cena, porque es del nuevo pacto, es otro acto que se hace dentro de la iglesia, pero el tomar la Santa Cena no le deja a usted señales exteriores. Entonces, ¿cómo los vamos a identificar? Será por el modo de peinarse, porque tiene que ser un peinado no ostentoso, pero la no ostentación tiene que ser una virtud y no una apariencia. Será por la honestidad que se van a reconocer, pero es que la honestidad no tiene que ser una orden que le llegue, sea honesto o sea honesta, sino tiene que ser una virtud que van a ser de adentro del corazón. Por eso leemos, hermano, en Gálatas capítulo 6 verso 15, porque en Cristo Jesús, ya cuando Cristo esté en nosotros, no vale lo externo, no vale la circuncisión, ni vale nada la no circuncisión. No se va a detener nadie a examinar sus exterioridades. De esto es que nosotros tomamos la base para decirle, mi hermano y mi hermana, que si usted va a tener frutos del Espíritu, y los debe tener todo cristiano, no son pedidos por el hombre, ni controlados por el hombre, porque si el hombre no puede hacer la circuncisión del corazón, entonces ¿a qué se va a meter el hombre? ¿Qué es lo que va a regular el hombre? Antes sí, porque el hombre podía hacer la circuncisión de la carne. Pero ahora, ¿qué operación le pueden hacer a usted los ministros de Dios? ¿Qué puede hacer el hombre, hermano? Si no solamente marcarle a usted y indicarle la palabra de Dios que está escrita y decirle esto es lo que el Señor tiene para nosotros, pero lo que usted va a ejecutar de la palabra no se lo van a ordenar los hombres, porque ahora ya no vamos a agradar a los hombres. Ahora no es asunto de que usted va a ir a la iglesia honestamente vestido o vestida para agradar a los ministros que le digan qué santa es usted, pero qué virtuosa es usted. Ahora a usted no le va a interesar quedar bien con los hombres, porque no se trata de agradar al hombre, sino de agradar a Dios, y a Dios se le agrada adentro del corazón. Ahora entendámonos, hermano, esto no quiere decir que solo adentro está lo que agrada a Dios. Esto no quiere decir que como solo lo de adentro es lo que vale, entonces no importa cómo andemos por fuera. No, porque el cristiano se va a dividir en dos clases. Vamos a decir, para empezar, dos clases. Primero, cristianos niños y cristianos adultos. El cristiano niño es un cristiano que todavía no sabe, porque no ha aprendido a entender, a captar las órdenes del Espíritu. Entonces, como todavía no tiene esa educación espiritual, porque es niño, se le tiene que instruir cómo debe caminar, cómo debe andar, cómo debe accionar, exactamente como a un niño que se le hace todo. ¿Me estoy explicando? Pero ese cristiano niño va a dejar de repente de ser niño, porque ya se le estuvo educando suficiente en la iglesia, en las reuniones, y entonces pasa a ser un adulto. Y cuando pasa a ser un adulto, ya no está dependiendo
de que le hagan las cosas, de que le ordenen las cosas, de que le indiquen las cosas. Si es un adulto, ahora va a poder actuar él, porque el Espíritu Santo que está dentro de él le va a dar las órdenes y ya las va a entender perfectamente. Ahora ya va a caminar adecuadamente conforme a la voz del Espíritu. Ahora bien, también hay otras dos clases de cristianos. El cristiano carnal, que nunca deja de ser carnal. Siempre está aprendiendo y nunca llega a la verdad. Y ese cristiano siempre está ofendiendo al Espíritu Santo que está dentro de él. Y entonces esa persona hay que estarle diciendo de alguna manera por la palabra, en los mensajes de mil formas, o por consejo, o por sugerencia, hay que estarle diciendo cómo debe caminar. Generalmente no le gusta que le estén diciendo esto, se va para otro lado o ya no lo volvemos a ver. Ese es el carnal. Ese no va a agradar a Dios en ningún momento, aunque es hijo, va a recibir de parte de Dios un trato muy directo. Pero ese cristiano, si no deja de ser carnal, en la carne nunca va a agradar a Dios. Y entonces ese Dios del cielo, ofendido todo el tiempo con él, va a tener tratos diferentes que si estuviera agradado. Ese cristiano nunca va a andar conforme, nunca va a estar satisfecho, nunca va a estar sin problemas, sino que siempre va a estar en esa inestabilidad que nosotros le conocemos a muchos cristianos, y en esos fracasos que muchos cristianos tienen. Pero hay otra clase de cristianos, el cristiano espiritual. Ese es el que aprendió las lecciones cuando era niño. Ese es el que se desarrolló y se nutrió a su debido tiempo. Y ese cristiano agrada a Dios. Pero no le agrada a Dios solo en lo exterior, sino al contrario, le agrada en lo interior, porque recibió una circuncisión del corazón. Y entonces aquella fiesta interna con Dios, aquel andar que Dios le premia con su presencia continuamente, va a salir a su exterior. Y esa persona va a ser vista por todos a través de esos frutos que va a estar produciendo continuamente, donde quiera que esté. No solamente frutos en el hablar, sino frutos en el vestir, frutos en el decir, frutos en el actuar. Y ese cristiano que aunque nunca va a ser comprendido por el mundo, porque el mundo no puede comprender las cosas del Espíritu, va a ser una persona que va a estar agradando a Dios. Y ese que vive así piadosamente, va a recibir persecución y va a recibir incomprensión del mundo, porque no se va a adaptar jamás a los moldes de los hombres. Y eso es lo que Pablo decía, que nosotros los cristianos hemos venido acá a la tierra no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Pero estamos viviendo una época, hermano, en que se quiere mezclar esa ley, ese legalismo, esas órdenes exteriores con la gracia. La gracia está diciendo al hombre que ha recibido a Jesucristo: como te han regalado la presencia de Dios en tu vida, como te han puesto al Espíritu Santo dentro de ti como un obsequio, como un don, entonces vive de acuerdo a lo que el Espíritu te va a hacer vivir. Ese es el mensaje que te da. Pero el legalista te dice: arréglate de tal manera, ponte de tal manera por fuera, que puedan ver los demás que tú eres un santo, aunque no lo seas por dentro. Disimula, en otras palabras. O sea que el legalismo lo que fabrica es hipocresía religiosa. Y media vez no le noten a usted los pecados afuera, media vez no le vean una ropa deshonesta afuera, media vez no le vean pecados evidentes afuera. Usted está bien, porque está agradando a los hombres que lo están juzgando, está quedando bien con la gente que lo está mirando. Pero cuando usted llega allá en la soledad de su hogar, o en cualquier lugar donde está usted solo con Dios, usted sabe lo que está sucediendo en su hombre interior. Usted sabe los
rencores que pueden haber, usted sabe las raíces de amargura que pueden estar aniquilando su vida, usted sabe cuál es el programa que tiene adentro que desagrada a Dios, pero que nadie de los hombres se lo mira. Y cuando usted va a la iglesia, procura disimular de tal manera que exhibe una circuncisión exterior. No se muestra usted carnal por fuera. Usted se muestra muy santo, muy acatador, muy sujeto, muy en orden. Pero en realidad, hermano, el verso nos dice en esta mañana: en Cristo no vale que nosotros quedemos bien con los que nos están viendo. No vale la exterioridad de nuestras costumbres, si usted quiere, sino lo que vale es que el Señor esté haciendo una nueva creación dentro de nosotros. En Cristo Jesús no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla habrá paz y habrá misericordia. ¿Por qué? Porque el que anda exhibiendo su propia justicia no pide perdón. Como todo el mundo le dice que está bien, como no se han dado cuenta de lo que hace, entonces se siente tranquilo porque no hay dedo acusador entre los hombres que lo señale y no pide perdón. Pero en cambio, el que sabe que adentro de su interior un espíritu le demanda entrega, consagración, y no la ha logrado, porque eso, hermanos, siempre somos deudores con Dios, siempre le estamos fallando. Entonces nosotros inmediatamente, al ver la falla ante Dios, al ver lo que somos delante de Dios, nos quebramos y pedimos perdón y pedimos misericordia, y el Señor viene y cura nuestras llagas y cura nuestra herida y oye nuestros lamentos, y la comunión se restaura continuamente delante de Él. De tal manera, hermano, que se han hecho dos pactos para el caso que estamos hablando en esta mañana: el pacto de la ley y el pacto de la gracia. El pacto de la ley da órdenes externas: no hagas o haz tal cosa, y si no lo haces te va a venir tal castigo, y produce esclavos, porque entonces vivimos pendientes de órdenes que no podemos cumplir, y cuando no las podemos cumplir nos acusamos o nos acusan y nos frustramos y nos sentimos miserablemente culpables, porque la ley siempre nos va a acusar. Pero el que nace a una gracia divina como la del nuevo pacto produce hijos de libertad. ¿Por qué? Porque no está dependiendo de órdenes, sino que el Señor te da su espíritu para que tú puedas vivir en armonía con Dios. Y cuando la armonía no se logra, Dios en su misericordia te dice: pero yo te perdono porque tú eres polvo de la tierra, tú no puedes hacer las cosas que yo te demando, pero solamente humíllate y mantente de mi mano y yo te voy a tomar. Yo he pensado en lo siguiente, hermano: nosotros los cristianos somos como Pedro cuando se estaba ahogando en la mar. Ahí está el famoso apóstol yendo hacia el Señor. Note usted que él no va en otro rumbo, va hacia el Señor. Y como el Señor le ha dado la orden: ven a mí, él se baja, sabe que va a suceder algo sobrenatural, lo cree por fe. Inmediatamente que cae al agua, el agua lo sostiene y va caminando hacia el Señor. Ya que se va acercando al Señor, caminando milagrosamente sobre el agua, note lo siguiente: el Señor era el que lo estaba haciendo caminar milagrosamente, avanzar. No era Pedro el que estaba avanzando, no era habilidad de Pedro, no era nado, era andar sobre el agua. Y la vida cristiana es tan tremendamente sobrenatural
que no la podríamos llevar a menos que el Señor nos dijera: ven y nos haga andar sobre el agua. ¿Me estoy explicando, hermano? De tal manera que Pedro de sí mismo no hubiera podido caminar sobre el agua. Pero el Señor le dijo: ven. Y entonces inmediatamente que le dijo: ven, y eso es lo que nos dice el Señor cuando nosotros creemos en Él. Nos dice: ven a mí. La meta es Él. Vamos hacia Él. Nos vamos a integrar a Él. Y venimos caminando sobre las olas, sobre las aguas, de una manera sobrenatural. Y yo le voy a decir algo esta mañana. El meollo del mensaje es este: o nosotros hemos sido llamados para ir hacia Cristo caminando sobre el agua, o nadie va a llegar de otra manera. No lo va a llegar por una imaginación religiosa. No lo va a hacer, no va a llegar haciendo como que camina sobre el agua porque se ahoga, sino que tiene que ser en el poder que el Señor va a dar. Ahí va Pedro caminando, ahí vamos nosotros los cristianos desde que creímos en el Señor. Vamos caminando sobre el agua, sobre el agua. Es sobrenatural. Esa es una vida sobrenatural, porque nosotros no podríamos de otra manera hacerlo si no fuera sobrenaturalmente. Entendamos, el evangelio de la gracia es un evangelio sobrenatural. En la orden de Cristo: ven, camina, yo te voy a hacer caminar sobre el agua. Aleluya. Y entonces nosotros con cierto temor nos bajamos. ¿No se ha fijado que cuando hablamos de Cristo dice: no, es que yo no puedo cumplir, por eso no voy? Claro, no podría nadie ir. Pero nosotros por la fe nos bajamos de la barca y empezamos a caminar hacia el Señor. Ahora yo lo que le quiero decir es lo siguiente: no que ya no vamos a fallar. Es el fariseo el que se empeña en hacer creer que no falla. Nunca lo vemos pedir perdón, nunca lo vemos humillarse, nunca lo vemos decir que ha hecho algo que no agrada a Dios. Siempre está muy santo, siempre está sospechosamente perfecto. ¿No conoce usted gente en las iglesias, hermano, en las congregaciones, que nunca fallan? ¿Usted cree que hay alguien que nunca falle? No. Entonces lo deben estar disimulando mucho. Ahora bien, hermano, cuando Pedro ya va, hágase la imaginación. Yo quiero que concentremos todo el pensamiento en eso, porque vamos a hacer una administración muy especial esta mañana. Por favor, tome en cuenta y atienda esto. Pedro es usted y yo, que se bajó de la barca y va sobre el agua. Y el Señor lo estaba mirando. El Señor le estaba dando la fuerza y el poder. Mientras caminó sobre el agua, el Señor lo sostuvo. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad que sí? No había poder humano que lo sostuviera. La ley de la gravedad tenía que ser rota ahí. Muy bien. Pero cuando vio las olas, y ahí siempre van a venir olas fuertes, y cuando vio el peligro, y van a haber peligros, y cuando vio la dificultad, y van a haber dificultades, y cuando tuvo pensamientos negativos, y van a haber pensamientos negativos en el creyente, entonces se hundió. Entendámoslo de una vez, mi querido hermano. Si nosotros confiamos en nosotros, en algún pedacito del camino hacia Cristo, nos vamos a hundir. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo que usted y yo tenemos que hacer. En cuanto vio que el agua lo tragaba, no colocó sus medios personales, sus habilidades humanas entre él y Cristo, hermano, sino que sencillamente pidió auxilio. Señor, sálvame. Eso es todo. Eso es todo. El Señor no nos manda a ser perfectos humanamente, solo nos manda a que por fe le creamos y vengamos hacia Él. Toda la travesía, hasta el día que el Señor nos arrebate o nos muramos, vamos hacia Él, vamos hacia Él. Y cada vez que usted tenga fallas debajo de sus pies, cada vez que usted sienta
que la vida cristiana se terminó para usted, que hubo demasiados problemas, que lo abrumaron, que lo anonadaron, que lo aniquilaron. Cada vez que eso suceda, el único recurso es que hay un Cristo parado frente a nosotros que nos dijo: ven acá. Aleluya. Y el único recurso es decirle: Señor, sálvame, sálvame. ¿Y el Señor qué va a hacer? Ahora, hermano, yo quiero que veamos el momento ese. Quizá usted o alguien vino en esta mañana hundiéndose en el agua de su caminata cristiana. Quizá su vida ha sido una vida de circuncisión exterior. Quizás su cristianismo ha sido una serie de ceremonias y costumbres que no le han podido ayudar en nada, y su paso hacia Cristo tambalea y se hunde en esta mañana. Quizá usted está viniendo ahora con el agua al cuello. Quizá ahora dijo usted: voy a llegar por última vez y voy a ver que si puedo salir adelante o ya no más. Quizá aquí esté alguna persona pensando eso. Yo le voy a decir algo, hermano. Cristo está frente a usted. Si Él fue el que le dijo que se bajara de esa barca del mundo, que se hundía, que se bamboleaba en medio de la tormenta, y le dijo que bajara y que Él lo iba a hacer andar sobrenaturalmente sobre el agua, y usted se está hundiendo, recuerde y piense bien que no es que Cristo le ha fallado, sino que su fe ha vacilado, y que tampoco es de lamentarse, y para eso que ha venido esta mañana. Porque yo quiero que vea el momento que vivió Pedro. Entonces, cuando Pedro, se hundió y clamó: Señor, sálvame. Yo les decía a un grupo de hermanos una mañana, les decía: si Pedro no pide auxilio, sencillo auxilio, no era complicado, solo Señor, sálvame, un grito, Señor, sálvame. La historia que leyéramos nosotros de Pedro en la Biblia sería: y caminando Pedro, viendo las olas, se hundió y se ahogó y terminó su ministerio. Ahí había terminado el ministerio de Pedro, cortísimo ministerio, solo bajarse de la barca, tragar agua y ahogarse. Pero esa no es la historia de ningún cristiano, hermano. Y te aseguro que ningún cristiano se va a quedar ahogado ahí si clama. Pero veamos por un instante, ¿por qué es que le hablo yo de que las exterioridades no le sirven de nada? La palidez del rostro de Pedro no fue lo que hizo que el Señor lo auxiliara. La ropa mojada, las manos de angustia, los gestos de desesperación no fueron los que movieron al Señor para auxiliar a Pedro. Las exterioridades no mueven al Señor. Las exterioridades no agradan al Señor, ni lo hacen actuar. ¿Qué fue lo que lo hizo actuar? Que él, del fondo de su corazón, clamó: Señor, sálvame. Ahora, yo quiero que veamos un momento al Señor. El Señor está frente a Pedro y frente a ti esta mañana, en tu desesperación, en tu fracaso interno. Y óyeme bien, el Señor, cuando lo iba a auxiliar, no le dijo: ¿por qué perdiste la fe? No le llamó la atención. No le dijo: Pedro, deja de estar mirando las olas. Pedro, tal y cual cosa. No le razonó la causa de su hundimiento. Sencillamente lo tomó de la mano, lo levantó. Y yo quiero decirle algo, hermano, algo más. No lo levantó
para decirle, mira, solo yo puedo ponerte sobre el agua, sino que lo levantó, lo puso sobre el agua. Y oiga bien, y entraron a la barca de regreso los dos, caminando sobre el agua. Ahora el punto es bien claro, si tú pides auxilio de todo corazón, porque se te derrumbó todo lo interior que tenías, porque tu fe vaciló por la causa que haya sido, el Señor te va a auxiliar no solamente para sacarte de ese problema, sino te va a poner a caminar de nuevo en la ruta sobrenatural para entrar a la meta. Hubiera sido diferente el ejemplo si el Señor hubiera tomado a Pedro, lo levanta y le hubiera dicho, inútil, ya ves que no puedes caminar, y lo entra arrastrando sobre el agua y lo tira en la barca, y todos los demás discípulos se hubieran reído de Pedro. Pero qué cosa fue, hermano, los discípulos ya estaban hablando de Pedro, porque los discípulos aún de Cristo a veces son muy criticones, a veces, no siempre. Pero luego criticaron, ya ven, por eso yo no me bajo, dijo uno por allá en la barca. Pedro se bajó, se está ahogando, yo mejor aquí me quedo agarrado del palo, aquí no me pasa nada. Pero ¿qué pasó cuando entraron en la barca con Cristo, caminando los dos? Admiraron, y yo diría que ver a Cristo caminando sobre el mar, pues es admirable, pero era más admirable ver al que se estaba ahogando, caminando sobre el mar. Yo creo que después de la llegada a la barca, todas las preguntas eran, Pedro, ¿y cómo sentías? ¿Cómo hiciste? ¿Qué fue lo que...? Y él tuvo que decir, no, si no me sacan, si no me dan la mano, allá estuviera ahogado. Es el Señor, vayan a decirle al Señor. Hermano, lo que yo quiero remachar esta mañana es lo siguiente. O nosotros dependemos de la mano del Señor pidiendo auxilio cada vez y completamos así la ruta sobrenatural de nuestro caminar cristiano, o nos vamos a ahogar si dependemos de nuestras propias fuerzas. Vamos a encontrar una cantidad de gente que depende que ella va a ser salva porque ayuna mucho, porque es muy santa, porque no le falla al Señor, porque anda bien con Dios, porque se siente bien con Dios, porque esto y lo demás, méritos humanos. El Señor quiere que nosotros dependamos de la circuncisión del corazón que Él hace, de lo de adentro, que va a ir saliendo al exterior, poco a poco conforme nos vamos entregando. Mientras que los que dependen de exterioridades quieren agradar definitivamente a los hombres. Por eso es que todo lo ponen afuera. Por eso todo está en lo exterior. A veces, hermano, se identifica al santo, y mire que en la tierra es así, entre los hombres. Se identifica al santo, al pálido, con los ojos para arriba, con las manos así, y que camina como que no mira ni para ningún lado, ni para un lado, ni para... Ese es el santo. Ese es el santo. Ahí va San Fulano, dice. Ahí va. Porque la forma exterior, la circuncisión de afuera, lo identifica nada más. Pero qué hermoso es que aunque no tenga los ojos entornados, ni tenga las manos juntas así, ni esté pálido de ayuno, usted pueda ser identificado porque le han circuncidado su corazón. Y es capaz, cuando viene la falla, y la falla viene siempre, y cuando el pecado te alcanza, y cuando no eres consecuente con Dios, que puedas clamar humildemente, Señor, yo soy pecador, perdóname y ayúdame, levántame. Aunque no te
tengan por muy piadoso y aunque no te tengan por muy santo, pero el Señor te va en ese momento a sanar y a perdonar y a levantar, y vas a poder caminar otra vez sobre las aguas procelosas del mar. En esta mañana vamos a hacer una administración muy especial, aprovechando que hay una multitud tan grande arriba y abajo y allá con la pantalla de televisión del circuito cerrado. Nadie se vaya a mover. No te intereses. No te intereses en la circuncisión de la carne, la de afuera, porque ya no existe. Interésate en el que te circuncide el corazón. No dependas de los elogios de los humanos cuando te ven tus virtudes en el espíritu, porque sería esa tu recompensa, sino depende, hermano, de ese trato circuncidador del corazón, que tarde que temprano va a aflorar en lo externo, en la honestidad, en la falta de ostentación, pero no en marcas que los hombres han inventado, como ropas y arreglos especiales. Dependamos del interior del corazón, de la plática íntima con Dios. Por eso en esta mañana yo quiero invitar al que quiera renunciar a todos los ritos y todas las ceremonias, que se una con nosotros, porque el nuevo pacto no tiene ceremonias de ninguna clase. Y nosotros vamos a pedirle al Señor: Señor, instrúyeme cómo vas a hacer la circuncisión de mi corazón. Me vas a indicar qué es lo que vas a ir quitando, porque esa la hace el Señor. La externa te la van a ordenar los hombres. La circuncisión externa te la van a indicar los hombres. Y entonces sí tienes que preguntarles cómo te van a circuncidar. Pero como nosotros estamos interesados en la única circuncisión que vale, la nueva creación, entonces no vas a preguntar a los hombres ni vas a agradar a los hombres, sino vas a quedar bien con el que te la va a hacer, que es el Señor. Te va a quitar la carne del corazón y no de tu epidermis. Aleluya. Y esa operación interior va a ir saliendo al exterior y se va a ir viendo el cambio de tu vida, no por órdenes humanas, sino por órdenes divinas e internas. ¿Quieres levantar la mano si tú te unes en eso? ¿De veras quieres tú que el Señor te haga eso? Ya no vas a depender de lo externo, hermano, para agradar a los hombres. Levante su mano todo el que quiera administración, y vamos a hacer la administración. ¿Estás convencido que la circuncisión de la carne en lo exterior ya no existe? ¿Estás convencido que el Señor no te va a demandar las exterioridades como marca de santidad, pero que la santidad del corazón va a salir también a la ropa, y va a salir también al peinado, y va a salir al arreglo? Pero no por órdenes humanas, sino porque el Espíritu te lo va a dictar. Si es así, levanta tu mano, porque yo voy a hacer una oración de consagración y le voy a decir: Señor, mira estas manos levantadas en esta hora, santifícalas. Y te advierto de una vez que el Señor va a empezar a podar, a quitar lo que te estorba, para que esa circuncisión interna que ha hecho desde que creíste salga a lo exterior. No hemos dejado que salga a lo exterior.
pero que no sean imposiciones humanas. Amén. Vamos a levantar las dos manos, no una, las dos manos al cielo. Y vamos a orar. Vamos a hacer ministración. Mientras los que quieran recibir a Cristo como su Salvador personal van a pasar aquí adelante. Los que quieran que el Señor les opere el corazón salvándolos, vengan al frente, porque los demás ya hemos sido salvos y vamos a pedirle al Señor que esa circuncisión del corazón salga a lo exterior por el Espíritu, por virtud del Espíritu. Y vamos a tener una congregación madura y vamos a tener cristianos adultos que no se preocupan de quedar bien con los hombres, sino con Dios, con el que les ha salvado y les ha circuncidado. Padre, levantamos nuestras manos a ti. Estamos orando, Señor, para que esa operación divina sea hecha y que podamos verla por fuera, la operación tuya, no la de los hombres, no los cortes de carne de los hombres, no las circuncisiones legales, no las marcas de afuera, sino las de adentro. Que salgan, Señor, a la ropa, al andar, al hablar, al vestir. En el nombre de Jesús, opera en esta mañana una circuncisión interior, una salud interna de tal manera, Señor amado, que podamos ser testigos tuyos. Que el mundo pueda ver que es virtud del Espíritu, que es fruto del Espíritu, que no es exhibición religiosa, que no es marca puesta por hombre a hombre o mujer a mujer, que es tu marca, que son tus señales, que son las marcas de adentro, que son las huellas de tu Espíritu, que son las joyas, las virtudes del Espíritu Santo, formando el carácter de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, que lleguemos a la meta caminando esa vida que solo tú puedes sustentar, ese andar sobre las olas que solo tú puedes sostener, y que cuando la queremos sostener nosotros nos hundimos. Que termine nuestro hundimiento continuo, que en esta mañana, Señor, se acaben los naufragios de las fuerzas humanas, que ya no se empeñen las fuerzas humanas en llegar a Cristo, que tú nos hagas llevar, que tú nos hagas llegar con tu mano poderosa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Extienda su mano al hermano, al vecino. Señor, bendice al hermano, bendice al débil, bendice al que flaquea, bendice al enfermo, bendice al desesperado, bendice al náufrago. Que entendamos tu gracia, Señor, pura gracia. En ti vale la nueva criatura, con sus caídas, con sus flaquezas, pero con la sencillez de corazón para pedirte auxilio, para que tú le des la mano, para que tú lo hagas andar. Gracias, Señor. Reparte en esta mañana de esa virtud ahora mismo. Salva, liberta, da poder, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Amén.